Conversaciones en el Tabor. El cristiano del siglo XXI, ¿será un místico o no será nada? Procure conservar el corazón en paz. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mire que todo se ha de acabar. San Juan de la Cruz. Comenzaremos con la presentación de nuestro invitado especial de esta semana. No se lo pierdan. El padre Guillermo Marcó nació en Buenos Aires en 1960, tiene 63 años. Ingresó al seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires en 1983. Se recibió en 1990 con diploma de honor en la carrera de Teología de la UCA. Actualmente es párroco en San Lucas, director del Servicio de Pastoral Universitaria, es copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, presidente de la Fundación Universitaria San Lucas, director del suplemento Valores Religiosos del diario Clarín, hace colaboraciones en Diario de la Nación, en Página de la Opinión. En televisión realizó durante 20 años Marcó y Marconi Confesiones, actualmente referente y columnista eclesial en diversos medios de comunicación. Durante 10 años fue vocero del cardenal Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco. Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Conversaciones en el Tabor. En este caso para mí es un gran lujo. Tengo la posibilidad de entrevistar a una persona que admiro, que tiene mucho que ver en mi camino espiritual, que es el cura párroco de la parroquia donde voy, el encargado de la pastoral universitaria, que seguramente en la presentación ya escucharon el camino que tiene, que es increíble. Así que nada, muchísimas gracias, es un verdadero honor para Conversaciones en el Tabor que estés con nosotros, Guille. Gracias, el honor es mío, el placer es mío de conversar con vos y estar presente en este podcast tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Como sabes, son 4 preguntas, la conversación es sobre mística. La primera pregunta, siempre para introducir, es ¿cómo ves vos la mística? ¿Qué es para vos la mística? Que nos cuentes un poquito sobre eso, Guille. Bueno, creo que la mística tiene que ver con esa búsqueda que tiene el hombre de Dios, ¿no? Que en el caso de las distintas tradiciones religiosas tiene un camino que es la religión, ¿no? La religión viene de religio es religar, es el hombre que mirando la complejidad de la creación y viendo la multiplicidad, la belleza del mundo, se pregunta por su origen y destino y sale a la búsqueda de ese Dios que cree que es el originador de todas las cosas y también de su propia vida. Y en esto los sistemas religiosos dan como distintas respuestas a esa pregunta y lo que sí creo que es la mística cristiana tiene que ver con un Dios que sale a la búsqueda del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué sería la mística para mí? Bueno, es generarle a Dios ese espacio para que Él se pueda manifestar, para que Él pueda ser Dios en nosotros. Y para mí la mística tiene mucho que ver con el silencio y también con la posibilidad que el hombre tiene de en ese silencio, estar con aquel, como decía Santa Teresa, que sabemos que nos ama, ¿no? A veces creemos que eso es muy occidental, que rezar es como pensar muchas cosas o elaborar muchas palabras o decirle a Dios muchas cosas que en definitiva Él ya sabe. Y quizás la mística para mí sea como estar en la presencia de ese que en realidad lo conoce todo y por lo tanto debería ser como una relación cómoda, ¿no? Porque si yo estoy con alguien que sabe todo de mí, totalmente, y siento que lo que puedo generar en ese espacio de silencio es una mirada de amor, bueno, la mística para mí tiene que ver un poco con eso. Perfecto, Guille, muy linda tu respuesta, me encanta las diferentes dimensiones también que encontramos del encuentro profundo con Dios a partir de cada uno de los episodios. Nosotros en el podcast tenemos la frase de cabecera de Karl Rahner, que es: el cristiano del siglo XXI será místico o no será. Ese es como un poco el lema, y por eso la segunda pregunta es: ¿por qué para vos es importante la mística?
Digamos, ¿por qué le das, si para vos es importante, si no lo es, etcétera? Mirá, sí, lo es. Yo creo que en mi vida de cura quizás uno va buscando o en el fondo encuentra la justificación de su existencia en una historia de amor, ¿no? Entonces, si no tendría sentido, me parece, la vida de consagración. Creo que una de las grandes crisis que existe con la vida de consagración a Dios es porque hoy el sacerdocio aparece no tan ligado a esa experiencia, a alguna experiencia mística, a la experiencia sacramental, a la posibilidad de extender el perdón de Dios a una persona a través del sacramento de la reconciliación, o incluso quizás la experiencia mística más profunda, que seas con tus propias manos vos consagrás la Eucaristía, ¿no? Es decir, permitís ese milagro invisible que es la transubstanciación, que el Señor venga y se vuelva alimento para la vida del hombre. Y me acuerdo que fue muy fuerte cuando yo recién me ordené. Yo siempre tuve la costumbre de rezar frente al Santísimo durante todo el seminario, hacer mi espacio de oración en la capilla. Y bueno, la primera vez que me arrodillé frente a las hostias que yo había consagrado fue como fuerte, porque era la Eucaristía de otro siempre. Claro. Digamos, cuando vos ves que Dios viene, se vuelve tan pequeño, es como una especie de misterio de encarnación en cada Eucaristía. Y te decía que parte de la crisis, retomando lo que dije anteriormente para no quedar con la frase truncada, que existe hoy en las vocaciones, me parece que es justamente la pérdida de esta dimensión sagrada del ministerio, porque para ser asistente social, la verdad, yo no necesito ser consagrado, no necesito, digamos, es una tarea que puede hacer un laico y está muy bien, digamos, es parte de la caridad, de la integralidad de la caridad de la Iglesia, pero no es la función esencial de un sacerdote, que es traer a Dios. Y me acuerdo que una vez, en las primeras misiones que hice, fueron esas pequeñas frases que te van marcando el camino, porque fui a misionar a una Capilla del Señor, una ciudad que está cerquita acá de la capital, y el sacerdote de esa comunidad me dijo: mirá, cuando la gente quiere oír hablar de Dios, va a la iglesia evangélica, y cuando quiere o necesita algo de Cáritas, viene a la parroquia. Y me parece que está muy bien que la parroquia, digamos, sea vista como un agente de caridad. Pero yo me dije a mí mismo, estamos renunciando a darle lo más elemental que necesita una persona que busca la fe, y es a Dios, ¿no? Entonces me juramenté a mí mismo que todas mis misiones siempre iban a ser religiosas. Independientemente que después durante el año, porque yo trabajo con laicos y los laicos también están llamados a transformar el mundo, buscamos maneras concretas de acercar, digamos, programas de salud, de agua potable o de fomentar el estudio a través de becas. Pero bueno, sinceramente, cuando yo voy, lo que hago es bendecir casas, y lo que noto en la gente es el hambre de Dios, ¿no? Claro. Celebrar la Eucaristía, bautizar a los chicos que les nacieron. Y bueno, es algo que es indelegable del sacerdote. Y sin duda que si vos vas dejando la experiencia mística, tu vida de oración personal, y a la larga el sacerdocio se vuelve como más funcional, ¿no? Entonces vas perdiendo ese mirarte a vos mismo como alguien que en realidad tiene una elección, una historia de amor, y vas perdiendo la esencia de tu llamado. Claro. Y yo siempre pensé, y me dije a mí mismo, que yo no soy lo que hago. A veces uno tiende a definirse fácilmente, porque se copia de las cosas del mundo. El Papa siempre insiste en que no tenemos que ser mundanos, y muchas veces las personas en el mundo se definen con una tarjeta, y esa tarjeta está llena de cargos. Todo lo que leíste al principio, claro, son cosas que yo hago, pero no me definen a mí como persona, porque en definitiva el que me define
si es que me puede definir o si alguna vez me llego a conocer totalmente, es esa experiencia honda de estar frente a Dios y saber que Él, como dice San Agustín, es más íntimo a mí mismo que mi propio yo, y por lo tanto Dios me conoce más a mí de lo que yo me conozco. Entonces, cuando yo entro en esa experiencia de silencio y de búsqueda de Dios, también me ayuda a conocerme, porque me conozco no desde mí, ¿no? Una vez decían que el cura de Ars le pidió a Dios verse como él lo veía, y después le tuvo que pedir la gracia de que no se acordara más de esa visión, porque se vio muy pobre, ¿no? Pero sin embargo la mirada de Dios es una mirada de rescate, porque es una mirada de amor, es una mirada que te salva, y bueno, creo que eso es lo que uno también está llamado o invitado a hacer, ¿no? Acercarle a otros esa palabra de Dios, o ese mensaje de Dios, o ese sacramento de parte de Dios, que es una digamos, posibilidad redentora de tu propia vida y dadora de sentido. Qué hermoso, Guille. El otro día escuché una frase que era algo así como: amar es revelar la belleza del otro, y pienso en esa mirada de amor que insistís, me parece fundamental. Bueno, la tercera pregunta, y ya estamos ahí tranquis, pero bueno, la tercera pregunta es: ¿algún místico que te haya inspirado, que nos quieras contar un poco, que tenga que ver en tu camino espiritual, o que no sé, te guste, o lo que nos quieras contar en relación a los místicos? Mira, a ver, en primer lugar, yo soy muy fan del Evangelio. La palabra de Dios siempre me parece que digamos, no deja de sorprender, aunque no la haya leído un montón de veces, no deja de tener un sentido nuevo, y por lo tanto me gusta mucho eso, el Evangelio. Sí, tuve, digamos, en mi formación, mi director espiritual era muy, como, me fue dando lecturas que me fueron ayudando. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, que fue la primera, digamos así, obra más clásica que leí. Le insistía mucho Guillermo Rodríguez Melgarejo que había que leer los clásicos de espiritualidad. Y sí, me pegaron muchísimo San Juan de la Cruz y Santa Teresa, porque bueno, ahí es un poco también, sobre todo en Santa Teresa, se juntaban las dos cosas, ¿no? El amor de ella por Jesús y por su Evangelio y por su revelación, y lo mismo en San Juan de la Cruz, que era un poco confesor, pero a la vez discípulo de Santa Teresa, y donde ella su oración siempre era a través de la humanidad de Cristo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más increíble, ¿no? Que ese Dios que era invisible en el Antiguo Testamento, digamos, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, ese texto de Éxodo 34, muchas veces nuestros hermanos evangélicos no lo entienden con el tema de nuestras imágenes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la Iglesia incluso libró una dura lucha con el tema de los iconoclastas que destruyeron montones de imágenes, pero la imagen del ícono, el ícono para la oración, un monje para hacer un ícono pasaba días de ayuno, mezclaba muchas veces con su propia sangre el rojo. Hay toda una simbología mística en los colores, en los ojos abiertos de las imágenes, en las imágenes que se cubren y se descubren solo para días de fiesta, como ese misterio de Dios, bueno, muy patente, te diría, o muy grabado en la liturgia ortodoxa, sí, que no es una liturgia que explica las cosas, sino que la gente está del lado de afuera y canta, mientras el sacerdote celebra la Eucaristía, que es misterio detrás de todo ese iconostasio que es maravilloso, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el arte, así que para mí también las imágenes han sido siempre un vehículo para la oración. Yo, cuando me ordené de diácono, pinté un ícono de Jesús con el que Jesús va a rezar hasta el día de hoy, y me parece muy fuerte, como que, bueno, obviamente es como te diría, no es... Está clarísimo que las imágenes son solo representaciones, pero cuando yo te muestro una foto de mi mamá que ya no está viva y te digo esta es mi vieja, no estoy diciendo que mi vieja es un pedazo de papel, pero sí que esa imagen me la recuerda porque me recuerda un momento grato de ella y de su vida. Qué hermoso, Villa. Me hice, sobre todo lo que más
de San Juan de la Cruz me acuerdo, digamos, una frase que rezándola de la subida del Monte Carmelo me pegó muy fuerte y me hice una tablita en pirograbado y me la puse en la puerta del cuarto, ¿no? Que decía: procure conservar el corazón en paz, no lo desasosiegue ningún suceso de este mundo, mire que todo se ha de acabar. Y me parece que, bueno, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, es bueno también volver a Dios y tener como este refugio. La mística no es una huida del mundo, ¿no? Es todo lo contrario. Yo creo que muchas veces uno se pone en silencio y se pone frente a Dios en la oración porque el mundo resulta caótico y necesita como de esa fuerza que viene de la gracia para ordenarse, como que, no sé, quien tomara sol para generarse un poco de vitamina D en la piel. Y entonces, nada, ese silencio que uno hace, bueno, vos también estamos practicando, digamos, meditación centrante, que es ese espacio, digamos, delimitado por un tiempo, que tiene que ver con la vida de silencio y la vida de oración, que uno no pretende nada, ni pensar nada, ni resolver nada, ni arreglar ningún problema, ni decirle a Dios nada, simplemente repetir una palabra sagrada, como es en la religión hindú también un mantra, decir ven Señor Jesús en su propia lengua, Maranatá, y respirar y bueno, estar sereno y tratar de que ese espacio de silencio después sea ordenador. Es como una cosa centrífuga, ¿no? Todos los problemas van a parar ahí, y aunque uno no hable de eso, ese espacio termina como ordenando la vida de otra manera. Entonces, eso, ya estamos en tiempo, me parece, pero digamos, creo que la vida espiritual es gratis, es mucho mejor que los tranquilizantes o los calmantes, y es algo que todas las personas pueden practicar. Así que muy recomendable este podcast para poder adentrarse en la vida espiritual. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Guille. La cuarta pregunta era un poco lo que contaste, qué prácticas, digamos, tenés que te conecte con la mística. Nos hablaste un poco del silencio, de la oración centrante. Bueno, sí, también tengo la misa, la liturgia de las horas, a veces el rosario. O sea, como que no. Para mí la oración es como un menú, ¿viste? Yo digo, bueno, yo sé que tengo que rezar durante el día, trato de hacer alguna vez meditación en silencio, pero otros días leo el Evangelio. Los domingos, digamos, rezo con los textos más y los medito. Pienso también en la realidad, a ver qué le puedo decir a la gente. Bueno, otros días tengo el rosario, que me gusta mucho, es una oración también de repetición, pero que tiene el agrado de la Virgen. Y la misa siempre para mí también fue un momento, digamos, fuerte de encuentro con Dios, ¿no? En general. No, sí, no, es fuertísimo. Yo pienso en esta cuestión sacerdotal de consagrar, del momento, evidentemente, de la consagración es mística en su estado, es misterio puro. Así que nada, muchísimas gracias, Guille, la verdad que es un placer tenerte. Guillermo también es artista, con lo cual tiene una conexión también con la belleza. Yo le recomiendo el Instagram que él tiene, que hace poco yo lo encontré, yo no sabía, y bueno, a mí me parece muy bonito. Así que nada, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar una frase de Guille, que le voy a pedir alguna frase que tenga algún escrito de algo de las cosas que él produce. Cualquier cosa, estamos acá. Recuerdo que tenemos en Instagram que es Conversaciones en el Tabor. Hay algún guión bajo por ahí, pero lo van a encontrar porque no hay muchos. Y nada, muchísimas gracias. No sé si querés decir algo más para terminar. No, te dejo la frase nomás que puse en mi estampa de ordenación, que justamente es eso, ¿no? Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, ¿no? Y creo que la vida espiritual es una linda aventura, así que bueno, a buscar, a adentrarse a buscar. Muchísimas gracias, Guille. El dolor es una escalera. Te puede servir para bajar a lo peor de vos o te ayuda a subir a la cima. Del padre Guillermo Marcó.